Gerardo, por favor. Solamente vine a decirte que le voy a vender la empresa a Jorge por ti. Quiero demostrarte cuánto te amo. Y lo único que quiero es irme de aquí contigo. Estoy renunciando a todo para estar contigo. No, tú no estás renunciando a nada, Gerardo. Estás vendiendo lo que tienes. ¿Por qué no le cedes la empresa a Camila? A ella le corresponde por derecho y ahí sí te creería tu sinceridad. Ya te lo dije, no puedo. Mi esposa puso una cláusula en el testamento donde me lo impide. Ah, claro. La malvadísima Mónica Serrano que hizo todo lo posible por dejar a sus hijas en la calle. No te equivocas. No lo hizo por maldad. Simplemente no creía que Camila estuviera lista para manejar una empresa así, eso es todo. Y decidió utilizar ese cheque para pagar el hospital. Así fue como se quedaron sus sueños truncados de convertirse en un gran abogado. Si tú me dices que tu hijo fue destacado en la universidad y en Berkeley, yo creo que sus sueños no se truncaron, más bien se pospusieron. Ya verás cómo él regresa a terminar su carrera. Marta, explícame otra cosa, por favor. Si Mónica quería tanto a tus hijos, ¿por qué se fueron de la casa? ¿Qué pasó? Yo pensé que Camila le había platicado todo. Tuvieron un problema con la señorita Elena. Y a pesar de que fue un malentendido, tuvieron que dejar la casa. Entiendo. Bueno, mira, Marta, por favor, dale mi tarjeta a Ricardo. Dile que mañana lo espero en mi oficina para platicar. Nada más no le digas que fue idea de Camila. Si no, me mato. Muchísimas gracias, señor Jorge. De nada. Marta, otra cosa. ¿Tú qué piensas de lo que está ocurriendo aquí en la casa? ¿De veras piensas que el espíritu de Mónica Serrano nos está rondando? Feliz cumpleaños, Selena. Cumpleaños, Selena. Mónica, yo solamente quiero dejar todo atrás. A mí lo único que me importa eres tú. ¿Qué más quieres que haga para demostrártelo? Dímelo y lo hago. No se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. ¿Qué va a pasar con las hijas de Mónica Serrano? Te garantizo que Camila y Emiliana van a tener su futuro asegurado. Por eso le vendí la empresa a Jorge. ¿Y esta casa? También era sagrada para ella. Bueno, no descarto ponerle en manos de sus hijas también. Quiero que resienta lo menos posible la nueva situación. De todas formas, no creo que sea tan buena idea irnos. Mónica, por favor. No me rechaces más. No quiero seguir viviendo en este infierno. Entiéndeme. Tú eres mi salvación. Eres mi todo. Tú también lo eres para mí. Para mi desgracia, tú también lo eres. ¿Cómo quisiera poder arrancarte de mi corazón, Gerardo? Pero por más que intento, no puedo. Lo sé, lo sé. A mí me pasó lo mismo cuando empecé a enamorarme de ti. Pero ya no luches, no tiene caso. Mejor déjame amarte, ¿sí? Ay, espera. Es muy temprano todavía, no quiero que te vean aquí. Está bien. Yo regreso más tarde. No, te veo en la cabaña del lago mañana, en la noche. ¿Mañana? Sí.
Quiero pasar toda la noche contigo, no solamente un momento. Está bien. Está bien, sí. Te amo. Te amo tanto. Mañana. Mañana. Te vas a arrepentir, Gerardo. Tu amor va a ser tu perdición, como lo fue para mí. Señor Jorge, yo nunca he creído en ese tipo de cosas. Pero cuando escuché el piano, de verdad, sentí que era la señora Mónica. ¿Y ya saben de dónde sale el sonido? ¿No? Eso es lo más raro. Que se escucha en toda la casa. Pues sí, la verdad, es extraño. Bueno, muchas gracias por este vino, por tu tiempo y ya me tengo que ir. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias, señor Jorge. De nada. Con permiso. No te rindas, Diego. Recuerda que estoy amarrada a tu alma. Tranquila, mi amor. Perdóname por haber dudado. No voy a rendirme nunca. Mam, amo los días que llaman para hacer prueba de vestuario. Es que el sol brilla más, los pajaritos cantan, los mosquitos pican con ternura. Amo mi trabajo. Me encanta verte de nuevo como actriz. La verdad que yo sí pensé que te ibas a quedar mucho más tiempo limpiando pisos en ese hospital. La verdad es que esa estrategia tampoco me estaba sirviendo mucho con Rick. Bueno, como experimento, como aventura, tal vez sí te funcionó. Sí. Aunque extraño los chistes de mi jefe. Ya sé, ¿te sabes el del dinosaurio que tenía dolor de cuello? Era como que sí se quería... ¿Cómo está, don Ro? Buen día. ¿Qué pasó, Diego? Ay, no me digas que te arrepentiste de leer el libro. No. De hecho, todo lo contrario. Ayer me quedé hasta muy tarde leyendo. Ya casi me lo acabo. Está muy interesante, aunque tiene términos médicos y eso, bueno, pues me complicó un poco. Pero mire, aquí marqué algo que está increíble. Mire, escuche nada más. Mire, el trastorno de la personalidad múltiple es el resultado de una falla en la integración de varios aspectos de la identidad, la memoria y la conciencia, en donde cada personalidad que posee el individuo se vive con un nombre, imagen e historia personal distinta. ¿Cómo la ve? Esto explicaría perfectamente lo que le está pasando a Adriana. Ella tiene una historia diferente para cada una de sus dos versiones. Por un lado está Adriana, que es la que me conoce a mí, y por otro lado está Mónica, que supuestamente no sabe nada de mí. Aquí el punto
es que ella está viviendo como Mónica. O sea que no me está mintiendo. Bueno, Diego, tampoco saques conclusiones tan a la ligera. Eso es algo que tendría que valorarlo un psicólogo, un psiquiatra. Está bien, estoy de acuerdo, pero aquí todo está muy claro, don Ro. Adriana está enferma. El punto es que está viviendo como una de sus dos versiones, como Mónica. Lo que yo tengo que hacer es lograr que vuelva a ser Adriana, que sí me conoce. ¿Entiende? Le recuerdo que hoy es el día de pago de los empleados, señorita Elena. No te preocupes, Tita. Todos tendrán su cheque como cada quincena. ¿Se les ofrece algo más? Así estamos bien. Gracias, Marta. Con permiso. Y cuéntame, ¿dormiste bien? Perfectamente, mamita. Y ya deja de preocuparte por mí, por favor. Ay, voy a tener que ir a hacer los cheques de una vez antes de irme a la oficina. Bueno, Mom, si puedo te mando foto del vestuario, ¿bueno? ¿Y le vas a mandar a Ricky también? Ricardo, uno guapo, flaco, con copete y sonrisa de ensueño. ¿Ese? No me has dicho si ya son novios o no. ¿Te dijo algo porque renunciaste al trabajo del hospital? ¿Tú qué eres, paparazzi o qué? Cuando salga te invito a una hamburguesa de $1 para celebrar el nuevo trabajo, ¿va? No, hija, no puedo. Tengo una cita. Ay, ¿con Mónica? No, es con unos compañeros del trabajo. Pues ni hablar. Me va a tocar comérmela sola, huérfana y abandonada. Ay, qué payasa eres. Ándale, vete. Bye, Mom. ¿Para confirmar una cita? Tío, qué bueno que se te ocurrió la idea de ir a montar. Te juro que estuvo padrísimo. Yo pensaba que era difícil, pero es mucho más fácil. Yo no sé a ustedes, pero a mí la carrera me abrió el apetito. A ver qué tal esos chilaquiles que nos preparó Vicky, ¿no? Ay, sí, son riquísimos. Te vas a morir, te lo juro que están súper ricos. Bueno, pero siendo honesto, yo no vine hasta acá para gorrear el desayuno nomás. Vine porque quería hablar con ustedes. Quiero saber, ¿qué les parece todo esto de que yo le compre la empresa a Gerardo? Y se los pregunto porque si ustedes no están de acuerdo, yo puedo decirle que no me gustó su precio, echar todo para atrás. De verdad, mi decisión depende de lo que ustedes digan. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Fuiste tú! ¡Tú eres el que me quiere volver loca! ¡Eres un traidor! ¡Un maldito traidor! En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.